Bien, hoy sí miren en la pantalla la presentación. Sí. Bueno, empecemos. Dice, el capítulo 1 son los 10 principios de la economía. Y economía dice que proviene del griego economos, que significa el que administra un hogar. Al principio, este origen podría parecer peculiar, pero de hecho los hogares y la economía del país tienen mucho en común. En un hogar se deben tomar muchas decisiones. ¿Cómo qué decisiones? ¿Quién trabaja? ¿Quién estudia? ¿Quién va a ir a hacer las compras? ¿Cómo se gasta el dinero? ¿Quién va a lavar? ¿Quién va a barrer? Todas esas decisiones. La administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y por tanto no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearíamos tener. ¿Cuáles son los recursos? Pues son los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo, capital, ¿verdad? Todos esos productos son limitados. Hay poca tierra, bajo la tierra hay minerales, pues también son pocos los minerales, el capital es poco, ¿verdad? Es limitado y el trabajo también es limitado. De la misma manera que un miembro del hogar no puede tener todo lo que quiere la sociedad, no puede proporcionar a todos sus miembros el máximo nivel de vida que uno aspira. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. ¿Qué es economía? Pues es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de millones de hogares y empresas. Entonces, todas esta gente en los hogares y las empresas, ¿qué hacen? Hacen que funcione la economía, ¿verdad? Entre ambos hacen que funcione la economía. Es por esto que los economistas estudiamos la manera en que las personas toman sus decisiones. Cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. De eso se trata la economía, los 10 principios. Como uno de esos grupos son cómo toman decisiones las personas, ¿verdad? También estudiamos la manera en que las personas se interrelacionan. Examina, por ejemplo, cómo una multitud de compradores y vendedores de cierto bien determinan a qué precio se vende y en qué cantidad. Y finalmente, analizamos las fuerzas y tendencias que afectan la economía en su conjunto, entre ellas el crecimiento del ingreso promedio, la porción de la población que no encuentra trabajo y la tasa a la que incrementan los precios. Bueno, los 10 principios de la economía están divididos en 3 categorías, en 3 grandes grupos. El primer grupo, que contempla 4 principios, son cómo toman decisiones las personas. El segundo grupo es cómo interaccionan estas personas, o sea, cómo se comunican entre ellos. Y el tercer grupo, y solo son 3 principios. Y los últimos 3 principios es cómo funciona la economía en su conjunto. Primer principio, pues el primer principio de la economía es la gente se enfrenta a disyuntivas. Quizá hayan escuchado el refrán que dice nada es gratis en la vida o no hay almuerzo gratis. Este refrán es muy cierto, ya que para obtener lo que deseamos, por lo general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre 2 objetivos. Digamos, usted se enfrentó a una disyuntiva. Tuvo que elegir entre 2 objetivos. Uno de ellos era llevar la clase y tal vez el otro era trabajar. O llevar la clase y ayudarle a su familia en la casa. O llevar la clase y jugar Nintendo. O llevar la clase o ver la novela que da a la 1 de la tarde. O si usted es padre o madre, que no creo que ustedes están muy jóvenes, es que cuidar a su hijo o llevar la clase, ¿verdad? Entonces, a esa disyuntiva usted se enfrentó y tuvo que escoger cuál, pues la que más beneficios le daba, la que más beneficios le daba. La disyuntiva entre eficiencia y equidad
Miremos a ver qué es eficiencia. Significa que la sociedad obtiene los máximos de beneficios de sus recursos escasos. Obtener los máximos de beneficios de esos recursos, eso es eficiencia. ¿Y qué es equidad? Significa que dichos beneficios se distribuyen de forma equitativa o igualitaria entre sus miembros. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño del pastel económico y equidad a la manera como se reparte el pastel entre los diferentes individuos. ¿Sí? Entre los diferentes individuos. Bien, entonces, póngale usted que hoy es el cumpleaños de su hermanito y tienen un pastel y el pastel, pues, se sabe que los recursos son escasos, entonces, quien reparte el pastel va a tener que optimizar los beneficios. ¿Para qué? Para que ese pastel, todos los que lleguen tengan una porción igual. Segundo principio. El costo de algo es aquello en lo que se renuncia para obtenerlo. Debido a que al tomar decisiones los individuos enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos el costo de una acción no es tan evidente como podría parecerlo al principio. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para obtenerla. Cuando tomamos una decisión debemos ser conscientes de los costos de oportunidad que acompañan a cada una de nuestras posibles acciones. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de la mayoría de ustedes si no trabajan, de la mayoría de ustedes de llevar la clase? Pues lo que dejaron de hacer. Algunos ver televisión, algunos estar acostados, otros jugar la potra, otros ayudarle a su mamá, ¿verdad? Los que trabajan, pues dejar de trabajar esta hora, ¿verdad? Esta hora. Ese fue el costo de la clase, el costo de oportunidad. Pero cuando uno decide qué hacer, tiene que fijarse que el beneficio marginal sea mayor al costo marginal. ¿Bien? Tercer principio, las personas racionales piensan en términos marginales. Una persona racional, pensante, dada la oportunidad sistemática y deliberadamente, hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Sí, una pregunta. El término, ajá, dígame. De los 10 principios de la economía, solo 3 dijo que hay de ellos. No está en clase, mi amiga. Son 10 principios y vamos por el tercero ahorita. Ah, ya sí, que no, pero... Sí, el término cambio marginal se emplea para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que margen significa borde y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Borde quiere decir algo adicional, algo extra que vamos a hacer. O sea que usted ya tenía un plan de acción y le va a agregar algo a ese plan de acción. Dice, las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. Entonces vamos a saber. El plan de acción, vamos a suponer que usted es un empresario, ¿verdad? Y su plan de acción era diario, usted de 8 a 5 de la tarde, diario, usted produce 1000 carteras. Y ese es su plan de acción. Pero algo al margen, o al borde, o adicional, o extra, es que usted ha decidido agregar algo extra que es, si usted produce 1000 carteras diarias, ahora quiere producir 1100. Esas 100 carteras, eso es lo adicional, eso es al borde, eso es al margen, eso es extra. ¿Bien? Si usted trabaja de 8 a 5 y le piden que trabaje una hora más, o sea, de 5 a 6, esa hora de 5 a 6 es al margen, al borde extra adicional porque usted no la trabajaba. Pero, ¿qué va a hacer usted? Va a sopesar. ¿Cómo lo sopesa? Mira si los beneficios marginales son mayores a los costos. Si lo que va a ganar es mayor a sus costos, ¿qué va a hacer? Esa producción marginal, que son esas 100 carteras,
usted las va a producir. Cuarto y último principio del primer grupo. Los incentivos, dice que las personas responden a incentivos. ¿Qué es un incentivo? Es algo que induce a las personas a actuar. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman decisiones comparando los costos y los beneficios. Claro, usted se va a incentivar si el beneficio es mayor al costo. Pero si usted ve que el beneficio no es mayor al costo, usted no tiene ningún incentivo para realizarlo. ¿Bien? Capítulo 5. El capítulo 5 ya entra en el segundo grupo, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo grupo? ¿Cómo interactúan los individuos? Bien. Dice, el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Los países como las familias se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Los centroamericanos, norteamericanos, asiáticos, europeos y todos de otros países son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. ¿Por qué nos beneficiamos todos del comercio? Gracias al comercio usted está frente a una computadora, frente a un celular, está viendo PowerPoint, está escuchándome del otro lado. Gracias al comercio. Gracias al comercio usted anda vestida con ropa extranjera, porque la mayoría, lo dudo que ande alguien con ropa hondureña o con zapatos hondureños, ¿verdad? Es rarísimo. Ok, entonces casi todo lo que consumimos que viene de otros países, gracias al comercio. Gracias al comercio. Sexto principio, los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Economía de mercado, economía que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares que interaccionan en los mercados de bienes y servicios. Significa que estas empresas y estos hogares actúan sin que nadie los obligue. Las empresas producen lo que quieren y los hogares compramos lo que queremos. Dice que en 1776, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, hizo una de las observaciones más famosas de la economía. Es decir, afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Mire que esta mano invisible hace que las empresas produzcan lo que nosotros necesitamos. Eso es como algo mágico, se miraba, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que las empresas puedan producir lo que nosotros necesitamos? Sea la mano invisible según Adam Smith. Capítulo 7, último de este grupo. Los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Yo quiero que esté claro que gobierno y Estado es diferente. Los gobiernos son transitorios, ¿verdad? Pero los estados no, ¿verdad? Los estados permanecen de por vida, ¿verdad? Entonces, el estado está constituido por los gobiernos. Los gobiernos que son las personas que son elegidas, ¿verdad? Por 4 años, pues nuestros gobiernos son elegidos por 4 años. Este ya lleva casi 8, ¿verdad? Pero por general son electos para 4 años. Aun cuando en general la mano invisible dirige a los mercados a asignar los recursos para asignar el tamaño del pastel económico, esto no siempre se logra. Los economistas utilizamos el término falla de mercado para referirse a una situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Eso es una falla de mercado. No asigna los recursos eficientemente. Una de las causas posibles de esa falla de mercado es una externalidad. ¿Y qué es una externalidad? Es el efecto que las acciones de una persona tienen sobre el bienestar de otra. Por ejemplo, si en la ciudad construyen una fábrica, la construcción de esa fábrica en la ciudad perjudica a otras personas. ¿Por qué las perjudica? Porque las fábricas que expiran desechos tóxicos, humo, ¿verdad? Y eso afecta a otras personas. Otra posible causa de una falla de mercado es el poder de mercado, que se refiere a la habilidad que tiene una sola persona o una empresa
para influir indebidamente en los precios de mercado. Pues el poder de mercado es una persona o un grupo pequeño de personas o una empresa o un grupo pequeño de empresas que influyen sobre los precios. Como por ejemplo, aquí en Honduras solo hay 2 cementeras. Entonces, esta es una falla de mercado, porque ellos tienen el poder, pueden vender el cemento al precio que quieren. También solo hay como 3 compañías de telefonía celular. Entonces, ellos hacen con nosotros lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay competencia. No hay competencia y eso es grave, ¿verdad? Bien, capítulo 8, principio 8, ya es el principio 8, ya entra en el tercer grupo, que es cómo funciona la economía en su conjunto. Dice, el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Como se explican las grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países y las distintas épocas, casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países. ¿Qué es productividad? Cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo en un tiempo específico. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría disfrutan de altos niveles de vida, como por ejemplo que Canadá, Japón, Estados Unidos, ¿verdad? El nivel de vida de ellos es superior al nivel de vida de nosotros. Porque ellos tienen más carreteras, tienen más hospitales, tienen mejor educación, tienen mejores lugares de recreación, ¿verdad? Se alimentan mejor, tienen mayores años de niveles escolares, ¿verdad? Porque tienen más escuelas y mejor educación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son países muy productivos. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Dice, la cantidad de dinero que circula en la economía debe estar acorde al tamaño de la misma, ya que el exceso de dinero genera inflación. Mire, todos los extremos son malos. Si hay poco dinero, no se pueden hacer las transacciones económicas. Si hay mucho dinero, genera inflación. ¿Y qué es inflación? Incremento en el nivel general de precios en la economía. O sea que todos los productos suben de precio. Último principio de la economía. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es un nivel de precio más alto, a corto plazo su efecto es más complejo y controvertido. O sea que es esa disyuntiva en que si hay una inflación baja, hay bastante empleo. Pero si la inflación es baja, ¿qué pasa? Hay mucho desempleo, pero si la inflación es alta, hay empleo. Hay empleo. Entonces, esta es la gran disyuntiva. Y por último, no, faltan dos, falta otra filmina. Dice, en la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel total de gasto. La gente gasta más, por supuesto. Y por ende, si gasta más, demanda más bienes y servicios, porque si usted tiene dinero, usted quiere comprar más y más y más, ¿verdad? Porque somos consumistas. Con el tiempo, un incremento de la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios. Pero antes de que esto suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas a que produzcan más bienes y servicios y contraten más trabajadores. Entonces, por el momento que va a haber más empleo. Un incremento del número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Y por último, el ciclo económico. Las fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción. El empleo y la producción. Eso es que usted lo mira cada ratito en televisión y en los periódicos, ¿verdad? Que la producción, dice, en el año 2000 aumentó la producción, luego para los siguientes meses bajó, después volvió a subir y volvió a bajar y subir. Llegó el 2020, hasta marzo del 2020 había subido, pero de marzo del 2020 hubo un gran bajón en la producción. ¿Por qué? Porque vino el COVID. Bien, paso al capítulo 2 y hacemos las preguntas al final. ¿Bien? ¿Cuál es el capítulo 2? Pensando como economista. Dice, todos los campos de estudio tienen su propio lenguaje. ¿Okay? Cualquier campo de estudio tiene su propio lenguaje, pero los economistas tenemos
también nuestro propio lenguaje, los contadores su lenguaje, los administradores de empresas, los aduaneros, todos tienen lenguaje. El lenguaje de nosotros, que es oferta, demanda, elasticidad, ventaja comparativa, excedente de consumidor, pérdida de eficiencia o pérdida de peso muerto. Y aquí van a encontrar una gran cantidad de términos, así como lo encuentran en cada una de las carreras que ustedes estudian. Los economistas como científicos. Bien, los economistas tratan de abordar con objetividad ciertas materias de estudio. Este método de estudio de la economía es muy similar al que siguen los físicos cuando abordan el estudio de la materia, o los biólogos cuando abordan el estudio de la vida. Lo que hacen es agrupar diferentes teorías, recabar datos y analizarlos para tratar de comprobar y refutar teorías. Eso hacen los científicos. ¿Cómo refutan las teorías? Pues recabando datos y analizándolos, ¿verdad? Pues también los economistas, ¿verdad? Cuando estamos en el papel de científico. En una primera instancia puede resultar extraño considerar la economía como una ciencia. Después de todo, los economistas no trabajan en laboratorios ni con telescopios. Sin embargo, la esencia de la ciencia radica en el método científico, el cual consiste en el desarrollo objetivo y la comprobación de la teoría acerca de cómo funciona el mundo, ¿verdad? Cómo funciona el mundo. El otro método sería el método de investigación. Puede aplicarse tanto al estudio de la economía de un país como el estudio de la fuerza de la gravedad de la Tierra o la evolución de las especies. Como lo dijo Albert Einstein, la ciencia no es más que un refinamiento cotidiano, de pensamiento cotidiano. El método científico: observación, teoría y más observación. Como en cualquier ciencia, la relación entre la observación y la teoría también está presente en el campo de la economía. A pesar de que los economistas, al igual que otros científicos, emplean la teoría y la observación, los primeros enfrentan, ¿quiénes son los primeros? Los economistas, ¿verdad? Enfrentan un obstáculo que dificulta su tarea, ya que la economía es casi difícil realizar experimentos, ¿verdad? Casi difícil. Papel de los supuestos. Los economistas también formulan supuestos debido a que estos simplifican el mundo complejo y lo hacen más fácil de comprender. Por ejemplo, para estudiar los efectos del comercio internacional, ¿qué hacemos nosotros? Suponemos que hay dos países y que hay dos productos, ¿verdad? Entonces, así facilitamos nosotros la explicación del comercio. También utilizamos modelos económicos. Estos modelos no son de plástico, sino que se componen de diagramas y ecuaciones, ¿bien? Al igual que los modelos del cuerpo, los modelos económicos omiten detalles, lo cual permite visualizar aquello que es realmente importante. Los modelos de economía no incluyen todas las variables que intervienen en la realidad, pero sí tratan de hacer una representación abstracta de la más exacta posible de la misma. Uno de los modelos se llama el diagrama de flujo circular. Nosotros mismos, el diagrama de flujo circular de la economía. Es un modelo visual de la economía que muestra cómo circulan tanto los bienes y servicios como el dinero entre las empresas y los hogares a través de los mercados. Miremos el diagrama. Mire, si usted mira esta figura, existen dos mercados. Está redondo de arriba, que es el mercado de bienes y servicios. ¿Qué pasa ahí? Las empresas venden. ¿Qué venden las empresas? Pues bienes y servicios. Y los hogares. ¿Y qué compran los hogares ahí? Bienes y servicios. Abajo, los mercados de factores de la producción. ¿Qué pasa con los hogares? Los hogares venden los factores porque los hogares son los dueños, ¿verdad? Los individuos somos los dueños de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Tierra, trabajo y capital. ¿Y qué hacen las empresas en este mercado de factores? Pues comprar eso, comprar los factores de producción. Luego a la izquierda usted puede ver este cuadro azul celeste que dice las empresas. ¿Qué hacen las empresas ahí? Pues producen y venden bienes y servicios y contratan y utilizan o compran los factores de producción. Por el otro lado miramos los hogares. Las empresas de los hogares son los que toman decisiones, ¿verdad? Son los que toman decisiones en el mercado de bienes y servicios, ¿verdad? Los hogares dicen que son los compradores y
compradores y consumen los bienes y servicios. Compran y consumen los bienes y servicios. Pero también son los propietarios y vendedores de los factores de producción. Miremos los flujos en este diagrama. El flujo rojo, si usted empieza aquí en las empresas, usted ve la flecha roja que va para arriba, dice venta de bienes y servicios. Claro, las empresas venden bienes y servicios, ¿a dónde? En el mercado de bienes y servicios. ¿Y quién los compra? Los hogares. ¿Y los hogares qué hacen? Vender los factores de producción. ¿Cuáles? Tierra, trabajo, capital. ¿A dónde? Acá abajo, en los mercados de factores de producción. ¿Y qué hacen las empresas? Pues esos factores de la producción los compran las empresas. Ese sería el flujo de insumos. Miremos el flujo de dinero. Empecemos por el mercado de servicios. Miren, ese ingreso, ¿qué hacen con ese ingreso las empresas cuando venden los bienes y servicios? Pues comprar factores de producción. ¿Dónde? Aquí en el mercado de factores. Pagan salarios por el trabajo, rentas por la tierra y beneficios que reciben por el capital. ¿Qué hacen con ese ingreso los hogares? Pues porque como son ellas las que venden los factores de producción, con ese ingreso los hogares, ¿qué hacen? Gastarlos en el mercado de bienes y servicios. Gastarlos en el mercado de bienes y servicios. Sigamos con el siguiente modelo. El siguiente modelo se llama la frontera de posibilidades de producción. En la gráfica que muestra las diferentes combinaciones de producción que la economía está en posibilidad de producir, dado los factores de producción de que dispone y utilizando la tecnología que existe, para que las empresas los conviertan en producto. Mire, aquí está el modelo de frontera de posibilidades de producción. En esta gráfica, esa curva azul intensa, ¿verdad? Esa curva azul eléctrico, esa es la frontera de posibilidades de producción. Sobre esa curva usted va a ver el punto F, el punto A, el punto B, el punto E, y hay miles de puntos ahí, y esos puntos significan combinaciones de producción, porque para facilitar la aplicación partimos del supuesto que se producen, mire, acá arriba computadoras y acá abajo automóviles. Si usted estuviera en el punto donde dice 3.000, aquí en las computadoras, significa que usted va a producir 3.000 computadores y 0 automóviles. Y si se va aquí al punto de abajo, abajo del punto E, significa que va a producir 1.000 automóviles y 0 computadoras. Pero si se va al punto A, quiere decir que va a producir 2.200 computadoras y hacia abajo, mira, que va a producir 600 automóviles. Si usted pasa del punto A, significa que va a dejar de producir 200 computadoras para producir 100 automóviles, porque baja de 2.200 a 2.000 y pasa de 600 a 700, produce 100 carros más. Ese es costo de oportunidad, o sea que para producir 100 automóviles, el costo es dejar de producir 200 computadoras. Bien, entonces todos esos puntos que están sobre la curva, sobre la frontera de posibilidades, son puntos, es una producción alcanzable y eficiente. ¿Por qué eficiente? Porque utiliza usted todos los recursos. Ahora, los puntos que están abajo, ahorita usted solo mira el D, pero aparte del D hay millones de puntos ahí, son combinaciones. Aquí esta combinación dice 1.000 computadoras y 300 automóviles, cuando debería de ser más, ¿verdad? Debería estar en la línea azul eléctrica. Esa también es producción alcanzable, pero ineficiente. ¿Por qué producción ineficiente? Porque usted está usando todos los recursos y está produciendo poco, ¿verdad? Y si salimos de ahí, está el punto C. Ese punto C es producción inalcanzable. ¿Por qué producción inalcanzable? Porque usted no tiene los recursos para producir por afuera de la frontera de posibilidades de producción. Bien, microeconomía y macroeconomía. A medida que vayamos avanzando en el periodo, vamos a ir viendo temas de microeconomía y por último temas de macroeconomía. Dice, microeconomía es el estudio de cómo los hogares y las empresas toman decisiones e interaccionan en el mercado. Mientras que la macroeconomía es un estudio más global, ¿verdad? Más general,
de los fenómenos de toda la economía, como el desempleo, la inflación y el crecimiento económico, entre otros, ¿verdad? Entre otros. Bueno, hay dos análisis que mirar. El análisis normativo frente al análisis positivo. Dice, una afirmación positiva es descriptiva y se refiere a cómo es el mundo. Oiga bien, cómo es el mundo. Plantea lo que es. Y es una afirmación científica porque plantea lo que es. Por ejemplo, una afirmación científica es o una afirmación positiva, o lo que es que las leyes del salario mínimo causan desempleo. Las leyes del salario mínimo causan desempleo. ¿Sí? Entonces es una afirmación positiva, eso es científico, porque se puede probar, ¿verdad? De que si se aumenta el salario, causa desempleo. Y una afirmación normativa es prescriptiva y se refiere a cómo debería ser el mundo. Plantea lo que debería ser. Eso lo hacen los asesores de política económica. Un ejemplo de una afirmación normativa es el gobierno debe, oiga, ahí dice la palabra debe, ¿verdad? Porque es normativa. El gobierno debe aumentar el salario mínimo. ¿Sí? El gobierno debe aumentar el salario mínimo. ¿Sí? Dice, ¿por qué los economistas discrepan entre sí? Discrepan entre sí por diferencias en juicios científicos, por diferencia en los valores y por la percepción frente a la realidad. A la realidad. Bien. Si hay preguntas, es el momento, ¿verdad? Para hacer las preguntas.